Muy buenos días, queridos hermanos. Muy buenos días. Damos gracias a nuestro bendito Salvador Jesucristo, que en esta mañana su santa o bendita presencia, queridos hermanos, nos guía a toda verdad. Y que gracias a nuestro Señor, queridos hermanos, hoy gozamos de estar despiertos. Hoy gozamos, queridos hermanos, de tener la oportunidad de poder escuchar su palabra, es poder traer y exponer delante de nuestro Dios, queridos hermanos, una verdad. Hoy buscamos, hermanos, siempre agradar a nuestro Dios, a nuestro Rey, a nuestro Salvador, queridos hermanos, buscando siempre la verdad. No hay cosa más agradables en la vida de una persona, es que sea alcanzada por su gracia, alcanzada por su misericordia, que sea alcanzada de parte de nuestro Dios, la mano de Dios lo alcance, hermano, porque para que se levante de alguna situación difícil que esté pasando en su vida. Por eso es hermoso que Dios alcance tu alma, alcance esa enfermedad, alcance esa situación que estás pasando, hermano. Sean puestos en las manos de nuestro bendito Salvador. Sean puestos en la mano de nuestro Dios, de tal manera que intervengan, queridos, en todo asunto. Usted sabe que nuestro Dios es grande en misericordia. Usted sabe que nuestro Padre Celestial siempre se apiada de los necesitados. Siempre se apiada de la gente que clama su nombre. Siempre se apiada de aquellos que en su corazón, queridos hermanos, quizás te has olvidado de Dios. Quizás te has apartado del Señor, pero créame, que Dios siempre se apiada, dice su bendita palabra, aún del ingrato, aún del malo. Todo aquel que le pida ayuda a nuestro Dios, Él es bueno, pero lo hace con una finalidad, de que el hombre sepa que Él existe, que el hombre sepa no solamente que es real, sino que obedezca todo lo que Él le pide. El hombre quiere solamente el favor de Dios. El hombre solamente quiere que Dios lo ayude, que Dios le dé cuando le pida, pero que no le pida su vida, que no le pida que obedezca, que no le pida que deje el mundo, que deje el pecado, que deje de vivir lejos y apartados de Él, que eso no se lo pida. Le puede pedir todo. Le puede pedir inclusive que vaya a una iglesia, pero que no le pida, queridos hermanos, que cambie porque no lo va a hacer. El hombre en veces se ofrece a Dios, pero se ofrece en partes. Le pone condiciones a Dios en qué sí te voy a seguir, en qué sí te voy a servir y en qué no. Pero a mi Señor Jesús, en los días que estuvo, hermano, en la tierra, dice que la gente se molestaba mucho cuando mi Señor Jesús les pedía a ellos un cambio de vida. Se molestaban mucho cuando mi Señor Jesús les pedía obediencia, les pedía que creyeran en Él. Se molestaban. Usted lo puede encontrar en el libro de Juan. En el libro de Juan 10, versículo 26, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como es dicho. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos.
Entonces los judíos, vean esto, la actitud de ellos, a pesar de, queridos hermanos, de que él había hecho maravillas, había hecho señales en su vida, había hecho milagros en su vida, les molestaba mucho que mi Señor Jesús les pidiera su tiempo, les pidiera su vida, les pidiera que un profundo cambio. A ellos les causaba mucho enojo. Mucho enojo. Tanto que dice que ahí mismo en ese mismo pasaje, vean que dice, hermano, respondieron los judíos, o sea, dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. O sea que la palabra piedra, o sea, eran lenguajes muy duros contra él. Muy duro. Mucha gente quiere ser bendecida, quiere ser ayudada, quiere que Dios intervenga en su vida. Pero con la única condición, que no se meta en su vida. Que no se meta en sus decisiones, que no se meta en su forma de ser. Quiere de todo que Dios le cumpla muchas cosas, pero que no se meta con su vida. Usaban piedras, las piedras son palabras duras. Usted sabe que con el propósito antiguamente que de usar las piedras era matar el pecado, era matar al pecador, era matar a aquel que, si ellos se sentían ofendidos. ¿Se acuerda usted qué pasó con Esteban? Esteban les predicó, queridos hermanos, que eran descendientes de los profetas, de aquellos padres que habían matado a los profetas, que habían matado a mi Señor Jesús. Ellos se ofendieron mucho y usaron, hermano, piedras hasta que mataron a Esteban. Porque les vino anunciando, queridos hermanos, que a quien ellos perseguían, como el caso de Pablo, era mi Señor Jesús. Los hombres están hoy tan furiosos, o sea, tan llenos de enojo, tan llenos de odio, tan llenos de que Dios no les pida un cambio. Jesús dice Jesús le respondió, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Vean que le digo, ¿por cuál de ellas? Les he dicho tantas cosas, he hecho tantas cosas beneficiosas en su vida. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? ¿Por qué? ¿Por cuál de ellas me van a matar? Porque les hizo un bien. Por todas las cosas buenas que él había hecho en su vida. ¿Por qué? ¿Por cuál de ellas me van a matar? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia que tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley si yo digo dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, dice, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque el Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis, a mí creed las obras, porque conozcáis y creer en el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Se escapó de sus manos. Quieres que Dios te ayude, pero quieres que no se meta en tu vida. Quiere que Dios siempre esté a tu lado. O sea, que Dios camine a tu lado, pero tú no quieres caminar con Él. Quieres que Dios haga algo hasta este servicio.
Usted cuando ve el libro de los mormones y el ve el libro de los testigos, dice que ellos, en su doctrina, ellos tienen a Dios también los del séptimo día. Tienen a Dios como si fuera su ayudante, como si Dios fuera su sirviente, en lugar de ellos que sean sirvientes del Señor. Ellos tienen a Dios de sirviente. Eso lo dicen ellos. Lo dicen en sus libros. Pero mi Señor Jesús le preguntó, ¿por qué me van a apedrear? ¿Por qué cada cosa buena que hice por sus vidas me van a apedrear? Me van a matar. Porque el punto era eliminar al pecador, al que les hacía daño. El punto era, queridos hermanos, de destruir aquel que siempre los bendecía. Por eso cuando veamos esta parte dice que vosotros, el Señor lo dijo claramente, vosotros no creéis porque no son mis ovejas. Porque no son mis ovejas. O sea que las ovejas del Señor, hermano, en veces decimos que somos cristianos, o que somos ovejas de Cristo, pero lo que menos hacemos es obedecerle. Esta palabra oveja significa el que va hacia adelante, el que caminas para adelante. No es aquel, queridos hermanos, que es cristiano y camina por todos lados. No, dice aquí que la palabra oveja es la que va siempre hacia adelante, el que siempre va buscando la verdad, el que predica la verdad, el que enseña la verdad, el que defiende la verdad, el que muere por la verdad. Eso significa oveja. Una oveja es aquella que es alimentada, hermano, por lo espiritual. Es aquella que está bien nutrida, queridos hermanos. Por eso dicen en los salmos, verá, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Junto a verdes pastos, ¿verdad?, me hará descansar. Dice que, hermano, que vean que la oveja dice que a verdes pastos. La oveja, su mayor deseo, un creyente salvo, su mayor deseo, hermano, es buscar los verdes pastos. O sea que la oveja, queridos hermanos, busca realmente busca, queridos hermanos, un alimento sólido. ¿Qué tan importante es el alimento sólido? Jehová mi pastor, nada me faltará. Salmo 23, en lugares delicados pasto me hará descansar. Juntos de agua de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará. Dice que me guiará por sendas de la justicia. El hombre parece ser, hermano, que en su mente, porque el diablo ha engañado a mucha gente, los ha engañado terriblemente, aquel que ignora las escrituras, aquel que Dios, queridos hermanos, hay gente que Dios no quiere nada con ellos. Hay gente que no lo puede ver, no lo puede ver cerca. Dice que al soberbio, al altivo lo mira de lejos. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque tenemos que estar delante de un Dios humilde, un Dios que tiene propósitos. Nuestro Dios no está jugando con las almas, nuestro Dios no está jugando a la salvación. Por eso dice Jehová es mi pastor, pero vean que lo primero que anhela la oveja es los pastos. En delicados pastos me hará descansar. Y luego dice que, vean que esto es muy importante, porque lo que quiero hablarles en esta mañana es, el Espíritu me habló esta mañana, hermano, y una de las cosas que me dijo es los hacedores de maldad. Y después del alimento, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Usted sabe que Dios puso las cosas en orden y tienen un porqué de las cosas.
Confortará mi alma, dices, me va a sentir, me va a hacer sentir, me guiará por sendas de justicia. Quiere decir que, hermano, que el alimento de Dios, la palabra de Dios, el mover de Dios, nos guía siempre hacia la justicia divina. Siempre busca, queridos hermanos, que el hombre se guíe por la justicia, esté sometido a la justicia de Dios. Pero ellos les molestaba, queridos hermanos. Por eso el Señor dijo, mis ovejas buscan la justicia. Y por esa razón me siguen. Por esa razón me siguen, porque ellos buscan mi justicia. Las ovejas de Dios tienen temor a Dios. Las que no son ovejas no temen a los juicios de Dios, no temen al infierno, no temen a las consecuencias de sus actos, a los actos de qué, hermano, de ir en contra. No estamos hablando del pecado en la carne, sino que vaya en contra de Dios, se oponga a Dios, no quiera realmente hacer las cosas cuando Dios le está hablando. Por eso dice, yo conozco mis ovejas y ellas me conocen, pero las ovejas me siguen. Proponte ser un servidor de Cristo, proponte seguir a Cristo, porque en eso consiste la salvación. La oveja tiene que buscar por naturaleza, tiene que buscar esos pastos. Tiene que buscar, queridos hermanos, esos arroyos de agua que fluyen. Jesús dijo algo, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí hay una palabra que el diablo cambió el orden de los factores. El diablo fue lo que hizo en el huerto, y desde el principio ha sido así. Ha usado el mismo lenguaje, ha usado la misma verdad, como lo hizo en Lucas 4, hermano, hablándole a mi Señor Jesucristo, tratando de hablarle en un mismo lenguaje, pero cambiando el significado. Lo que representa, queridos hermanos, que esta palabra, el que cree en mí, no dice el que cree, dice el que cree, no es aquel que yo creo en Dios, todo es imaginatario. Por eso la palabra creer significa razonamiento, imaginación, significa ideas, significa filosofías, significa pensamientos. Eso significa creer. Pero Jesús no dijo eso, el que cree en mí. Lo que está diciendo, el que cree en mis palabras. Por eso, para ser salvos, no debemos de creer en Cristo. Debemos de creerle a Cristo. Debemos de creer que sus palabras y sus promesas y todo aquello que estén dentro del vínculo de la salvación de Cristo, creemos que será una realidad. ¿Cómo cuál? Nos prometió la resurrección. Por eso dice que en vida hemos pasado de muerte a vida. Ya no estamos bajo el dominio de la muerte, ya no estamos bajo el dominio de las tinieblas. Ahora se supone que estamos bajo el dominio de Dios. Por eso Él dijo algo, dice, mis ovejas oyen, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebata de mi mano. Pero entonces dice, de nuevo los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. A ellos no les gustaba, hermano, no les gustaba que mi Señor Jesucristo les dijeran que estaba mal. Por eso, la única manera de saber si estamos bien es que entendamos que estamos mal. No es creer que estamos bien, es que porque hacemos cosas buenas. No. Es porque entendamos que estamos haciendo las cosas mal, o hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien no son hacer cosas buenas que parezcan, o sea, que están bien, hermano. Sino que hacer las cosas bien es realmente entender que hay cosas que tenemos que quitar de nuestra vida. Eso lo tenemos que hacer muy bien.
Por eso dice que en las ovejas oye mi voz y me sigue. Miren qué interesante está esto. Pero dice aquí, queridos hermanos, de que había un problema. Que ellos hermanos, eran hacedores de maldad. Ellos eran hacedores de maldad. Jesús se los dijo claramente, ustedes son hacedores de maldad. En el cielo no eran conocidos, no tenían ningún respaldo, no hacían nada bueno, todas las cosas las hacían mal. Fíjese, hermano, que eso es tremendamente interesante, porque ellos hacían las cosas mal. Cuando la oveja dice que lo primero que deseaba son los pastos, deseaba el alimento sólido. ¿Por qué mi Señor le dijo, ustedes son unos hacedores de maldad? Apartaos de mí. ¿Por qué le dijo a él, no los conozco? Usted ve en el libro de hermano, en el libro de Mateo, cuando mi Señor Jesús les dijo, no los conozco, ustedes son unos hacedores de maldad, porque no estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. No estaban dispuestos, queridos hermanos, a realmente honrar al Señor. No estaban dispuestos, queridos hermanos, a llevar una vida realmente que agradara al Padre. Por eso, qué interesante es saber, decía él, y yo les doy vida. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para pelear. Jesús dice, respondió, muchas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrearán? ¿Por cuál de ellas? ¿Por cuál de ellas ustedes van a matarme? ¿Por ustedes quieren quitarme? Es interesante porque mi Señor dice que se volvieron unos hermanos, se volvieron hacedores de la maldad. Entonces mi Señor dice que mi Señor Jesús dice en el versículo Mateo 7, versículo 37. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero el mismo Señor dice, hermano, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todos. No todos, dice, entrarán en el reino de los cielos. No todos. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen? Y no quieren cumplir. ¿Por qué le dicen Señor, Señor, hermano, y no quieren venir? Y no quieren venir a la salvación de Cristo. Hay gente que dice que ama a Cristo, pero no es cierto. No aman a Cristo. Si realmente amas a Cristo, tienes que confesarlo como tu Salvador. Eso es el amor hacia Él. Eran unos hacedores. ¿A cuánto les molesta? ¿A cuánto, dice, cristianos les molesta que Jesús les diga, dejen el pecado, dejen de emborracharse, dejen de estar en el mundo, dejen de estar en la violencia, dejen de estar haciendo esto y vengan a mí? Eso les molesta mucho. A muchos cristianos les molesta. A muchos que dicen ser cristianos les molesta. Pero sí, Dios hizo milagro en mi vida. Dios me ayudó cuando yo le pedí. Al otro día le predicaba yo, hermano, a una mujer adoradora de la muerte. Yo digo, eso te va a destruir.
ven a Cristo, entrega tu vida. Te va a ir mejor si entregas tu vida a Cristo. Le digo, yo conozco, es una potestad, es un ser demoníaco. Aléjate de ella. Es que yo le hice una promesa y le tengo que cumplir. Le digo, tú no tienes que cumplirle nada. Solamente entrega tu vida al Señor y no te va a hacer nada. Pero, ¿sabe cuánta gente hay, hermano? Mucha gente hoy está adorando a la muerte. La Escritura dice que muchos hicieron pacto con la muerte. Nada más están esperando el día de su muerte para que se entreguen a la muerte. Es como entregarle el alma al diablo. Si tú me das vicios, me das dinero, me das prosperidad, me das milagro en mi vida, a cambio de que yo no entregue mi vida a Jesucristo, yo te voy a seguir. Hago un pacto contigo, que el día que yo muera, tú puedes venir a buscarme. Eso es lo que la Escritura dice, que ellos hicieron pacto, un pacto con la muerte. ¿Cuánta gente no está haciendo pactos hoy con el diablo? Está haciendo pacto hoy con la muerte. A cambios de que a ellos le vayan bien. Eso es lo que nos enseña, hermano, de que vamos, trabajo, dinero, lo que sea, pero sin que nosotros busquemos a Cristo. Dice que ellos hicieron, dice, hermano, déjame tú, aquí está, dice, en Isaías 28, versículo 15, dice, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque nosotros hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos escondemos. Yo hice pacto con el diablo, yo hice pacto con la muerte, para que me vaya bien, para que a las enfermedades a mí no me toquen, para que si yo estoy metido en la violencia, no me toque una bala, a mí no me maten, a mí no me pase nada. Yo tengo un pacto con la muerte. Usted ve que esos hombres, hermanos, que están metidos en la violencia, tienen altares satánicos que para que no los maten, para que no los agarre la policía. No los protege. Ni tu Virgencita de la Guadalupe, ni tu María te va a salvar el día que Dios decida cortar el tiempo. No es María quien decide. Ningún santo decide sobre tu vida. Lo decide nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el dador de la vida. Él quita la vida. Él pone la vida. Por eso mucha gente está equivocado. Ellos no tienen ningún poder sobre la vida. Pero hay gente que hizo pacto con la muerte para que piensan que, porque dicen que la muerte les cumple. Hay gente que dice que sus santos le cumplen. Todavía el Papa está diciendo que hermano, los mismos sacerdotes están denunciando aunque dicen ellos, aunque nos saquen del catolicismo, vamos a decir la verdad. Están siendo engañados católicos. No crean en las imágenes, porque las imágenes no hacen milagro, no hacen ningún bien. Y la gente está aferrada, hermano, de que tienen poder. Porque a ellos les interesa, no importa de quién los sane, no importa de quién haga un milagro, no importa si es del diablo, no importa. Porque todo aquel que cree en la mentira, según de Tesalonicenses, dice que por cuantos amaron la mentira, Dios les envió un poder engañosos con señales, prodigios y milagros, hermanos, para que sigan creyendo en su mentira. Pero ellos dijeron, el día que nosotros muéramos, hicimos un pacto con la muerte de que a nosotros nos va a ir bien. Nos va a ir bien. No tenemos, dice que después que ellos, hermano, tenían después que hicieron un trato con la muerte, a cambio de que
a ellos les vaya bien sin necesidad de obedecer al Señor. ¡Qué terrible! Qué terrible, hermano, porque hicieron pacto. Por eso la Escritura dice que algunos, dicen los salmos, hermanos, que quien los pastorea no es Cristo. Quien los pastorea es la muerte. Es la muerte. Eso es tremendo, hermano. Por eso en cualquier momento se mueren, en cualquier momento los matan y todavía no han entregado su alma a Jesucristo. No saben que tienen los días contados. Hermano, que en cualquier momento pueden irse y no quieren recibir a Jesucristo en su corazón. Por eso, hermano, es importante que dice que ellos tomaban piedra para matar a Jesús. ¿Por cuál de las cosas buenas? ¿O crees que ha hecho más milagro? ¿Crees que ha hecho más milagro la Virgen María, Guadalupe, la muerte, el diablo? Los brujos han hecho más milagro que nuestro Señor Jesucristo, que el mayor milagro que hizo mi Señor Jesucristo es transformar al hombre. El mayor milagro que hizo mi Señor Jesucristo es salvar al hombre de la eterna condenación. Eso nunca lo va a hacer el diablo, ni lo va a hacer ningún santo católico. Porque el hombre, hermano, ¿por qué le digo hacedores de maldad? ¿Por qué le digo nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad? ¿Saben por qué, hermanos? Porque en lugar de que predicaran la verdad, les predicaban mentira a la gente. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, va a cerrarle la puerta a toda gente, aquel que no predique la verdad. Por eso les digo, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque nadie en este tiempo sabe que estamos en el tiempo, queridos hermanos, donde el evangelio será predicado a todas las naciones y llegará hasta el último rincón de la tierra. No habrá uno que se le diga, no se le predicó la salvación. No habrá uno en la tierra que diga, a mí nadie me habló del evangelio. Hermano, porque el diablo, ¿qué es lo que hizo? Engañó a la humanidad, engañó a los hombres, hermanos, que usó su mayor engaño, su mayor poder, fue mentirle a la gente. ¿Cuál fue la mentira? La desobediencia mata. El pecado mata. El no aceptar a Jesucristo como su Salvador los envía al infierno. Por eso el purgatorio no existe. Lo acaba de decir hasta el Papa. Dicen que el purgatorio no existe. ¿Cuándo la gente va a entender que no existe? ¿Cuándo la gente va a entender que el diablo enseñó al mundo que se puede vivir sin recibir a Cristo? Que se van a ir al cielo. ¿Cuánto cristiano todavía cree que puede vivir en desobediencia a Dios y todavía ser santo? Es imposible. Porque la finalidad de este tiempo, el Señor dijo algo: sed santo como yo soy santo. No digo sean cristianos, digo sean santos. ¿Qué es santo? Apartados para Él, apartados del mundo, apartados del dinero, apartados de la mentira, apartados de la violencia, apartados de hacer obras malas de las tinieblas, apartados, queridos hermanos, aún de uno mismo, apartados de los lazos familiares, apartados, queridos hermanos, de todo aquello de las cosas materiales. Pero el hombre es lo que menos hizo, lo que menos está haciendo. El diablo enseñó, queridos hermanos, que se puede vivir en desobediencia y ser santo todavía. Eso es imposible. Si la palabra de Dios no cambia tu vida, morirás. Si el evangelio no te transforma, hermano, porque mi Señor Jesús, vemos que aquí estas personas, por ser hacedores de maldad, no pudieron entrar al reino de Dios. No pudieron ser salvos. No entraron al cielo. Porque eran hacedores de la maldad. ¿Por qué? Porque el Señor les hablaba la verdad y ellos no aceptaron la verdad. Por eso el evangelio, queridos hermanos,
nosotros no podemos, el diablo, ¿qué fue lo que hizo? Ocultar las consecuencias de la desobediencia, del pecado, de la rebelión, de la maldad, de no hacer lo bueno. El diablo ocultó a la humanidad, les ocultó la verdad. Por eso, ¿cuál es el poder de la verdad? Desenmascarar la mentira. ¿Cuál es el poder de la mentira? Tapar la verdad. Mientras la mentira tapa, la verdad lo saca todo a la luz. Porque en la verdad, su papel, su función de la verdad es que no haya nada oculto, que no sea expuesto a la luz, que no sea expuesto ante los ojos de Dios. En eso es el poder de la verdad. Que todo lo oculto, que todo lo vergonzoso, que todo lo que el hombre oculta de su forma de ser sea expuesto. Por eso estamos en el tiempo donde todo va a ser expuesto. Donde el oculto del corazón, ahorita se va a echar abajo el fariseísmo, la hipocresía, la apariencia se va. En este tiempo la gente va a evidenciar quién realmente son. Lo oculto del corazón, la maldad del corazón, se va a hacer claramente visible. Vamos a ver su actuar. Porque dejarán de predicar la verdad. Y la verdad, queridos hermanos, para este tiempo es que no dejaremos nosotros de predicar que hay un infierno, que hay juicios, que hay una gran tribulación que se avecina, que hay una persecución que se avecina, que la ira, el enojo de Dios va a ser manifiesto en aquella gente incrédula. No vamos a ocultar el infierno, no vamos a ocultar las consecuencias. No vamos a ocultar, hermano, que hay un Seol. No lo vamos a ocultar. Porque nadie puede esconder la verdad. Porque estamos en el tiempo donde Dios ha decidido exponerla al mundo. Para que la gente se salve y se arrepienta de sus pecados. Dios, como nadie puede esconder la verdad, como nadie puede tapar la luz, Dios la está exponiendo en este tiempo final. La verdad va a aumentar en una manera extraordinaria, poderosa, porque la salvación en el hombre tendrá que ser en el nombre del Señor y en el hombre del Señor Jesucristo, no solamente en su nombre, sino en el hombre. Porque la gente quiere hablar en el nombre, pero no quiere exponer que hay en su nombre. ¿Cuál es su nombre? Perdón, él quiere hablar del nombre, pero no quiere hablar del hombre, del único que vino de arriba. Por eso los católicos dicen, yo creo en Jesús. Nosotros creemos en Jesús. Pero no creen que es el único que dio la salvación, porque tienen a María supuestamente de redentora, aunque el Papa dijo que María no es redentora, y ahora dice, bueno, pero es que no es redentora, parece intercesora. No existe. Jesús no necesita a María, y nunca se necesitó a María para ser salvo, porque si no, María también hubiera terminado en la cruz. Pero María no fue a la cruz. Hay un hombre, hermano, que fue a la cruz con su nombre. Así que María no es intercesora, María no es salvadora, María no es corredentora, no ayudó a Jesús en su salvación. No ayudó a Jesús para que la humanidad sea salva. No lo ayudó, porque ese trabajo tenía que hacerlo solo. Pero estamos en un tiempo donde la verdad será manifiesta, donde será expuesta a la humanidad, porque mi Señor Jesús está siendo revelada a la humanidad. Pero estamos en un tiempo, entonces quiere decir que estamos en un tiempo donde los lobos que fingían cuidar al pueblo, que los lobos que fingían religiosidad, hermano, hoy van a ser expuestos por no hablar la verdad. Por eso la diferencia entre el lobo
La diferencia entre la oveja es que uno habla la verdad para salvación y otros, queridos hermanos, solamente su propósito es destruir la vida de los demás. Odian, destrozan la vida de los demás. Hacedores de maldad, que en lugar de preocuparse por la salvación, se preocupan más por la destrucción. La justicia avanza. La justicia de Dios, por eso en Romanos 1 dice que Dios está enojado. La ira de Dios se manifiesta desde lo alto. ¿Por qué? Porque el hombre detiene con injusticia la verdad. Está tapando que la demás gente se salve. Pero como es un poder de Dios, es un tiempo de Dios donde la justicia será anunciada como en los días de Noé. Será anunciada, pero está siendo anunciada de una manera silenciosa. No como aquellos que hacen marcha, grandes escándalos. Ese no es realmente el Evangelio. El Evangelio no es aquel que hace marcha, sino Jesús lo dijo, no salgan a las calles a hacer marcha, a manifestarse. Jesús dijo, vayan a las casas. Así que la justicia de Dios avanza silenciosamente, mientras unos hacen ruidos, otros están trabajando realmente de una manera silenciosa, de una manera donde nadie los ve. Porque la verdad, la justicia de Dios está manteniéndose en la firmeza, pero ha llegado su tiempo y es inevitable hablar de la justicia de Dios. Es inevitable hablar de los juicios de Dios. Es inevitable que nosotros dejemos de hablar, porque si el diablo le ocultó al infierno a mucho cristiano, al diablo le ocultó a mucha gente el pago de la maldad. Como le pasó a Balaam. Dice que Balaam amó el premio de la maldad. Mucha gente va a recibir un premio por convertirse en un hacedor de la maldad, por haber ocultado la salvación a los demás, por haber ocultado el nombre de Jesucristo para que sean salvos. Van a recibir un premio. ¿Cuál va a ser su premio? Pues el premio, queridos hermanos, de aquellos que van a ocultar la verdad, pues va a ser el lago de fuego. Mateo 25:33 dice que pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, dice, y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos y te sustentamos, sediento y dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Entonces el rey le dirá, por cuanto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste. Oh, queridos hermanos, vean qué dice, a mí me lo hiciste. Los hacedores de maldad le ocultaron la verdad, le ocultaron la salvación a los demás. Le ocultaron la importancia de correr a Cristo en estos tiempos. Le ocultaron, queridos hermanos, la importancia de arrepentimiento. Le ocultaron la importancia de cambiar. Estos vivían realmente preocupados, los justos viven realmente preocupados. Por eso alguien que realmente vive la verdad, está en la verdad. Su propósito es hablar siempre verdad para salvación. No para el evangelio no debe de ser una conversación, sino que debe de tener como propósito traer almas a Cristo. Pero el hacedor de maldad es aquel que anuncia a otros que no se salven. No le enseña lo recto, el camino de la justicia, no le enseña cómo debe de ser. Importante entender, que hermano, que el Señor, le digo,
Y entonces dice, entonces les dirá a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el infierno y a sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero, no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel no me visitaste. Entonces ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudos, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces responderá diciendo: de cierto os digo, por cuanto no lo hiciste a uno de mis más pequeños, tampoco lo hiciste. Dice, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y a la vida eterna. Serán arrojados, queridos hermanos, al castigo eterno, al lago de fuego. ¿Por qué razón? Porque ocultaron la verdad. Ocultaron la justicia. Ocultaron la justicia. Porque hoy estamos de que, Señor, dame lo que necesito, ayúdame en esto y lo otro. Mataron a Jesús porque no les gustó que les dijera que cambiaran su vida. No les gustó que les diga: arrepiéntanse. Mataron a Jesús. Se convirtieron en cristianos de iglesia, se convirtieron en religiosos. Por eso el Señor diga: nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. ¿Sabes que nunca? Ni el día que vinieron a Cristo, ni confesaron a Jesús como su Salvador, fueron conocidos. ¿Cuánta gente tiene años en el Evangelio y no son conocidos por Dios? O sea, son completamente desconocidos en el reino de Dios. Todo aquel que oculta la verdad a otros es un desconocido para Dios. Todo aquel que no quiera recibir a Jesucristo como su Salvador y entregar su alma al Señor es un desconocido en el reino. No los conocen, aunque ellos digan: soy hijo de Dios. No los conocen. Son desconocidos completamente. ¿Usted sabe qué es eso? O sea, ¿qué es sentir que por eso la peor vergüenza que puede pasar el cristiano delante de Dios es que te diga: no te conozco? Hacedor de maldad. Ocultaste la verdad, ocultaste mi nombre, ocultaste el hombre. La justicia de Dios, se está predicando la justicia como en los días de Noé. La justicia será predicada. Noé predicó, hermano, ante lo inevitable, el juicio, el diluvio. Pero ¿por qué predicó, queridos hermanos, Noé? Si Dios ya le dijo que lo había escogido a él, a su familia. ¿Sabe qué? ¿Sabe que en los días de Noé no encontró un justo? Uno no encontró un justo. ¿Por qué cree que Abraham intercede por Sodoma y Gomorra y empieza a decirle: Señor, si hay 50 justos aquí, ¿no perdonará la ciudad? ¿Cuántos justos se encontraron ahí en los días de Sodoma y Gomorra? Uno. En los días de Noé no encontraron ninguno. No hubo uno que se convirtiera. Y en los días de Sodoma y Gomorra solo encontraron uno, que era Lot, el justo Lot. ¿Por qué fue salvo Lot? Porque dice que cada día atormentaba su vida viendo las cosas inicuas que hacían ahí. ¿Que hacían qué? ¿Contra ellos? No, lo que hacían contra Dios. Porque hasta los pastores que había llevado Lot se echaron a perder. A los que ellos que debían de predicarles, hermano, Lot se puso a predicarles el evangelio de la salvación y no quisieron hacerles caso. Por eso fue salvo, porque les predicó.
Si él no hubiera predicado la salvación, sin embargo Dios los sacó, pero ninguno de ellos se salvó. También en los días de Lot, a ninguno de los que le predicó Lot, los que les predicaron los pastores, porque ellos también se corrompieron, ninguno se salvó. Una cosa es que hayan rescatado a Lot, pero en los días de Sodoma no se salvó ninguno. En los días de Noé no se salvó ninguno por la predicación de la justicia. No se salvó ninguno. Pero como estamos en los días de Sodoma y Gomorra, como en los días de Sodoma y Gomorra, como en los días de Noé, predicando la justicia, la forma correcta donde el hombre tiene que ser salvo, la única manera de ser salvo es que se arrepienta de su pecado. ¿Cuál es el pecado? Que dejen de estar sin Cristo, que rechacen toda la idolatría, que dejen de toda veneración y adoración, que al final es lo mismo. Pero como el cristiano no, el católico no lee, no investiga, todo lo que le digan para su conveniencia lo toma como una verdad. Por eso vemos, queridos hermanos, que en los días de ellos no se salvó ninguno por la justicia. Por eso en estos tiempos la gente se va a salvar por la tribulación. Por esa razón, hermano, por eso el peor enemigo de Jesucristo en este tiempo, como lo fue en los días de Noé, como los días de Sodoma y Gomorra, fue la religión. Tanto así que en los días, hermano, quisieron construir una torre de Babel, una religión confusa, un evangelio confuso, una enseñanza confusa, que querían llegar por sus propias obras al cielo. Pero esa misma religión hoy estará como señor o señora en este tiempo. ¿Por qué razón? Porque se establecerá el nuevo orden mundial, una sola religión mundial. Esa religión, la misma que hoy está operando en las iglesias y en los creyentes, una vida, hermano, en un tiempo donde el hombre hace lo que quiere, donde prefiere cosas materiales a recibir su salvación. Por eso el peor enemigo de Cristo es la religión, el cual aparecerá en el tiempo final como la forma de ser espiritual. Por eso, para que se establezca una religión mundial, lo que quiere decir, hermano, que todo estará bajo el nombre de cristianismo, no bajo el nombre de Cristo. Engañarán a la gente, mucha gente estará engañada. Pero cuando usted vea, es que es cristiano, y si usted la única manera de saber de que es un hijo de Dios, una hija de Dios, alguien que está parado en la política, y aunque diga que es cristiano, quien cree en Jesucristo, no importa quién lo diga. Si no dice arrepiéntanse de sus pecados para que sean salvos, no es de Dios. Son lobos disfrazados de ovejas. Son pastores fraudulentos que están al servicio de Satanás. Si no predican el arrepentimiento, porque la única manera de entrar al reino de Dios es a través del arrepentimiento. Dios viene desenmascarando la mentira, que la política y los falsos cristianos que no hablen sobre el arrepentimiento, que no hablen de la santidad, y no digan que el único Salvador es Jesucristo. Hermano, son hombres, hermano, engañando a la gente. Y esa clase de políticos, esa clase de cristianos, están bajo el dominio de Satanás. Por eso el Señor dijo, Mateo 7:15 dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Pero un día mi Señor Jesús entró a una iglesia. Lucas 14, versículo 1. Aconteció un día de reposo que había entrado para comer en la casa de un gobernante, que era fariseo. Estos le acechaban y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. ¿Qué significa hidrópico? Era una enfermedad.
Era una enfermedad, o sea, son aquellos que la gente que retiene líquidos. Esa palabra hidrópico significa sediento en exceso, una persona que toma mucha agua. Toma mucha agua, todo el tiempo está tome agua. Se la pasa, dice que hidrópico es una persona que se pasa el día bebiendo agua. Es un hidrópico. Que cada movimiento un vaso de agua, que cada movimiento un vaso de agua, un vaso de agua, un vaso de agua. Eso es una persona enfermedad que se llama hidrópico. Viene de la palabra que padece hidropesia, acumulación anormal de líquido. Anormal de líquido. Dice que hidrópico es una persona que tiene el vientre hinchado de tanta agua. Tenía un barrigón, hermano. Eso es un hidrópico, porque retiene líquidos. Porque no para de beber agua. Es bueno tomar agua, sí, pero no en exceso. Eso lo dice la ciencia. Ya cuando la gente no para de tomar agua, ya es una enfermedad. Jesús entró en un lugar de reposo. Un sábado. En esa iglesia les daban de beber agua. No les daban alimento. En esa iglesia les llenaban el estómago de agua, no de alimentos. Y claro que como no se llenaban, estaban tomando agua. Estaban enfermos. Estos pastores les estaban ocultando la verdad, no estaban alimentando a las ovejas, estaban dándole agua. No los alimentaban con alimentos sólidos, los alimentaban con un alimento ligero, suaves, que no tuvieran necesidad de mascar, que no tuvieran la necesidad de presión. Le hicieron un alimento liviano, en la que no tuvieran necesidad de mascar, en la que tuvieran no necesidad de rumiar, en la que no tuvieran necesidad de saborear los alimentos, porque el agua es insípida, no tiene sabor. Los alimentos tienen sabores. Por eso mi Señor Jesús en el desierto no les dio agua, les dio maná. Las ovejas primero buscan la hierba, no el agua. Pero en esta iglesia les daban agua. Voy a leer, voy a orar, voy a ir a la iglesia. Está tomando agua. No está comiendo un alimento, no está rumiando la palabra, no está saboreando la palabra de Dios en todo el tiempo. No hace que reflexione su vida y cambie profundamente su vida. No hace que se arrepienta, no hace que cambie de actitud. No hace, hermano, que hace que ame la bendita palabra todos los días. No hace, hermano, que ni tan siquiera le adviertas a otros que si sigue por ese mal camino se vaya al infierno, que no espere que se vaya en el arrebatamiento, que no espere que, hermano, que Dios le abra la puerta, que no espere, hermano, que con esa actitud hoy porque van a una iglesia piensan que son santos, piensan que son cristianos de verdaderos, pero son gente que solamente toma agua. A ellos no les importa poner por obra su bendita palabra, a ellos no les importa llevar la salvación a los demás. Ellos confían, hermano, y de reuniones, de convivencias, de retiros, de todo, no se la pasan, solamente están bebiendo agua. Están bebiendo agua, un alimento ligero que no les hacen masticar. Piensan que de estar de iglesia en iglesia los hace santos, los hace realmente, hermano, los hacen hombres realmente espirituales. Ellos no salvan pero ni una mosca, queridos hermanos. Y no se dan cuenta, hermano, que lo que el Señor está predicando hoy es la justicia. Que hagan obras dignas de arrepentimiento, que llevaran y prediquen el arrepentimiento. Entonces ellos se molestaron. Entonces Jesús les habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: es lícito sanar en el día de reposo. Mas ellos callaron, y él tomando les sanó y le pidió, y dirigiéndose a ellos: quien de vosotros, si su asno y su buey cae en un pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo.
Y ellos no le podían replicar estas cosas. Estaban solamente metidos en la iglesia, comiendo y bebiendo, saludándose. Habían convertido la iglesia en un club social. Habían convertido su casa en un club social. Sus reuniones en clubes sociales. Pero no le predicaron la verdad para que sean salvos. Fíjese, mientras ellos estaban en una iglesia sentados y socializando, buscando reconocimientos, mi Señor Jesús no estaba ahí. Mi Señor Jesús está predicando la justicia. Sus siervos están predicando la justicia, mientras como en los días de Noé están comiendo y bebiendo. Mucho cristiano está deleitándose en su vida, pasándola bien. Mucha gente, cualquier hombre, nada más se levanta a pedir: Señor, guárdame, cuídame, dame de comer. Si dice: yo me encomiendo a Dios. No, Dios no quiere que te encomiendes a Dios. Dios quiere que tú entregues tu alma, que tú te arrepientas de tu pecado. Porque si no, no entrarás en el reino de los cielos. Que se quite la mentira que vas a irte al cielo cuando mueras. Te vas a ir al infierno. Porque el diablo ocultó esta verdad, porque en esto consiste el evangelio. ¿De qué nos hizo salvo Cristo? ¿Del pecado? No, Cristo no nos hizo salvos del pecado. Cristo nos hizo salvos de condenación eterna, Romanos 8, versículo 1. Cristo nos hizo salvos de la condenación porque Él no quiere que el hombre se pierda, ni que vaya a un lago de fuego, ni que, queridos hermanos, por toda la eternidad. No existe el purgatorio, no existe. Dios reprenderá y acabará en el infierno esa gente que predica, ese pastor Toro y todos aquellos que predican que existe el lago de fuego, el purgatorio, donde vas a terminar. Mueres en pecado y vas a ir a pagar tus pecados allá y después te vas con el Señor. Es una mentira del diablo. No existe, hermano. Por eso la palabra salvación tiene que ir acompañada con la palabra infierno, porque se está predicando la justicia. Pero la justicia va acompañada, porque la buena noticia es que la justicia va acompañada de la misericordia de Dios. De que hoy puedas venir a entregar tu vida a Cristo y puedas enseñar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Sin Cristo estás perdido tu alma. Sin Cristo no eres nada. Sin Cristo nada podéis hacer. Sin Cristo estás en tinieblas. Sin Cristo estás condenado a la muerte. Sin Cristo estás muerto en vida. Sin Cristo no tienes espíritu. Sin Cristo en el reino de los cielos no te conocen. Y el día de que mueras te van a decir: no te conozco. Si usted no predica la verdad, en el reino de los cielos no lo conocen y nunca lo conocieron. Porque hoy más que nunca, la justicia de Dios nadie la detendrá. Lo oculto del corazón, todo lo oculto y lo vergonzoso será expuesto. Dios echará abajo la mentira. La mentira nunca estará por encima de la verdad. La verdad va a sacar a la luz la falsa verdad de la mentira. Va a sacar a la luz en este tiempo el falso cristianismo. Al falso cristiano lo va a exponer hoy públicamente nuestro Señor. El que es falso por naturaleza va a ocultar la verdad a otros para que se salven. Esa será la maldad. Si usted no nació para dar la vida por otros,
Nadie puede nacer por sí mismos. En los días de Noé, nadie se salvó. En los días de Lot, nadie se salvó por la verdad. Nadie. No hubo uno que se volviera discípulo de Noé, discípulo de Lot. No hubo uno. No hubo uno, hermano. ¿Saben por qué? Porque en los días de Noé habían pastores. En los días de Sodoma y Gomorra habían pastores. Esos pastores enseñaron a la gente a no creer ni a Abraham, ni a Lot, ni a Moisés, ni a Noé, ni a este de Enoc. Nunca le creyeron. Nunca le creyeron. Lo mismo estaba pasando con este de Jonás. ¿Para qué? ¿Para qué le voy a predicar? Si tú de todos modos los vas a salvar. Oh, Dios mío. Qué importante, queridos hermanos, es entender la importancia de que somos ovejas de Cristo. Jesús entra a una iglesia donde solo agua les daban. Pero el que es guiado como pastor, primeramente los alimenta y luego les da de beber. Es mejor tener la palabra de Dios, lo que Dios está hablando, que recibir un mensaje liviano, un mensaje de satisfacción, pero que no llena, no satisface el alma. La impunidad de la gente está llegando a su límite. Ese es el tiempo de un cambio de era, donde Dios hará justicia a los necesitados. No he predicado una generación para ver si había justo, pero lo único que encontró eran gente en desacuerdo a Dios. ¿Estás de acuerdo que tengas que arrepentirte? ¿Estás de acuerdo que tienes que cambiar? ¿Estás de acuerdo que tienes que dejar el pecado, tienes que dejar el mundo, tienes que dejar tu vida y entregar a tu alma a Cristo? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque no son de Dios. Así de sencillo. Pero el que es oveja espiritualmente dice: Señor, tienes razón. Yo debo de buscarte a ti. Tú fuiste el único que murió por mí. Tú fuiste el único que realmente me diste vida. Usted está más agradecido con los brujos, con la Guadalupe porque hicieron milagros, con el diablo porque un día fuiste con el brujo y el brujo te sanó. ¿Estás más agradecido con las personas que te ayudan? No me digas. No. Hacedores de maldad. Nunca los conocí. ¿Por qué razón? Porque ocultaron la verdad. A otros ocultaron la verdad de hablar la verdad a otros. Hermano, ven a Cristo. Si en la verdad crees que Dios, hermano, eres un justo, eres una oveja, eres un fiel creyente al Señor, entonces ven a Cristo. Entrega tu vida a Cristo. Entonces regresa a la iglesia. Entonces reconcíliate. Entonces sírvele. Entonces el tiempo que te queda de vida, entrega tu vida, la tuya y la de tu familia. Reconoce que Jesucristo es el único Salvador. Reconoce a Jesucristo que el único que merece la adoración, el único que merece tu vida, el que merece tu servicio, es el único que merece todo de ti. Por eso tienes que venir a Cristo. Así que regresa a la iglesia. Ponte a cuentas. Reconcíliate. Entonces entendemos que eres un hijo de Dios, eres un justo.
por la justicia de nuestro Dios. Dios te bendiga, hermano. En verdad, entrega tu vida, no solamente a la salvación, sino entrega tu vida al servicio a Dios. Es tiempo de hacerlo. La justicia venía acompañada de misericordia. Ven a los pies de Cristo. El Señor te está esperando. Mañana tenemos culto a partir de las 9 de la mañana. Es Santa Cena. Así que visítenos para que seamos alimentados. Jesús entró a un lugar donde solo agua les daban. Estaban enfermas esa iglesia, porque de lo que menos les preocupaba era salvar a los demás. En una iglesia que solamente toma agua, solamente se le está dando una información o la gente recibe una información, a ellos no les importa la salvación de los demás, solo les importa su vida, recibir algo de Dios y nada más. Ven a Cristo. Muchas gracias por su tiempo a todos los que estuvieron en esta mañana. A las 9 de la mañana tenemos un culto aquí en Cerrito, aquí en Canacín, aquí por hermano, antes de llegar a Santana. Visítenos para que juntos le demos la gloria y la honra a nuestro Dios. Bendiciones a todos. Ayúdenos a compartir.